Tipos de automatización. Hay tres tipos de automatización: Record and Play, Data Driving y Keyword Driving. Record and Play es cuando se realiza la grabación de una transacción con una herramienta de automatización y los datos están quemados. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que tenemos una herramienta como puede ser, hay un montón, TestComplete, por ejemplo, que la utilicé, o Sage, pero TestComplete. Supongamos que tengo TestComplete. Cogemos y grabamos un escenario, que sea, por ejemplo, arrancar el navegador y pulsar un botón. Bueno, al pulsar el botón nos aparece un formulario y en ese formulario vamos a meter unos datos. Bien, cuando lo volvemos a ejecutar, se habrá grabado un script, donde ese script va a estar escrito, por ejemplo, en JavaScript, por ejemplo. Cuando lo vamos a ejecutar, ¿qué pasa? Que se ejecuta perfectamente. Pero si luego quiero volver a ejecutarlo con otros datos, no puedo, porque los datos están quemados. Hace exactamente, permite introducir solamente esos datos, nada más. Es decir, no es muy práctico, ¿verdad? Pues para eso está el Data Driving, que es otro tipo de automatización. Es cuando se realiza la grabación de una transacción, bueno, de un escenario, con una herramienta de automatización y los datos provienen de un archivo Excel, de la tabla de una base de datos o de un archivo CSV, ¿vale? Entonces, metes los datos en un archivo Excel y luego en cada uno de los campos ya la propia herramienta te permite asignarle unas variables que enlazan con cada uno de los campos que hay en el Excel, por ejemplo. Excel es cuando no tenemos muchísimas cantidades de datos. Si tenemos muchísimas cantidades de datos, habrá que crear una tabla en una base de datos y acceder mediante esta cadena de conexión a la base de datos y pasarle. Yo generalmente lo he hecho con Excel. No llego a hacer con esto porque ya serían para grandes pruebas. Y después tenemos un archivo CSV que no se utilizará mucho, pero es el tipo de CSV. Archivo CSV en el que es el tipo de archivo CSV en el que pues los campos están separados. Tú pones en la primera fila un campo, coma, otro campo, coma, otro campo, y el valor se va separando, en, se va poniendo en otras filas en el mismo orden y se va por comas. Y después tenemos el Keyword Driver. Es cuando se realiza la grabación de una transacción con una herramienta de autenticación, pero creando la grabación con algún lenguaje de scripting propio o no propio. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, TestComplete tenía una serie de lenguajes para poder crear tus scripts manualmente, sin tener que grabarlos, ¿vale? O para añadir, que es lo que hacía yo muchas veces, grababa los scripts, pero luego añadía variables, bucles o, o if para que hicieran determinadas, digamos, condiciones, o sea, vete por aquí, o sea, ejecuta esta instrucción, si ocurre esto, o hace este bucle, si ocurre esto, ¿entiendes? Es para lo que yo utilizaba eso, porque sería estúpido ir metiendo instrucción, a no ser en el caso de, porque hay algo importante, bueno, eso ya lo hablaremos, pero en general, no todos, no todas las herramientas de automatización de pruebas tienen sus propios lenguajes de script para crear nuevos manuales, ¿vale? Pero tienes que saber que cuando tú grabas, a lo mejor, salvo que básicamente no puedas ir realizando las acciones con un escritorio, por ejemplo, lo mejor es que casi todo las transacciones las grabes con el cursor de ratón y luego tú, para hacerlo rápido,
agregues las instrucciones que creas oportuno o modifiques lo que creas oportuno, porque se hace muchísimo más rápido que de otra manera, eso te lo aseguro. ¿Vale? Entonces, bueno, la siguiente lección, seguimos. Hasta luego.